pequeño video vamos a ver números complejos en forma polar, cuando son iguales, conjugados, opuestos e inversos. Números complejos en forma polar iguales. Dos números complejos en forma polar son iguales si tienen el mismo módulo y sus argumentos difieren en un número entero de vueltas. 2pi. Números complejos en forma polar conjugados. Dos números complejos en forma polar son conjugados si tienen el mismo módulo y opuestos sus argumentos. Acá menos alfa más 2pi por k. Números complejos en forma polar inversos. El inverso de un número complejo en forma polar no nulo tiene por módulo el inverso del módulo. El inverso. Y por argumento su opuesto. Menos alfa. Multiplicación de números complejos en forma polar. La multiplicación de dos números complejos es otro número complejo tal que su módulo es el producto de los módulos. Aquí tenemos y su argumento es la suma de los argumentos. Aquí tenemos el primer módulo que es R y argumento alfa que multiplica a R', que es el siguiente módulo, y el argumento es beta. Entonces, el módulo es R por R'. Está a siguiente argumento, que es la suma de alfa más beta. Entonces tenemos ejemplo acá. Tenemos un módulo que tiene valor de 6 y el argumento 45 grados que multiplica al otro módulo que tiene un valor de 3 por el argumento que tiene valor de 15 grados. Entonces se multiplica 6 por 3, 18. Y los argumentos, los ángulos, se suman. 45 más 15 son 60. Ahora, si se multiplica un número complejo por el módulo 1, en este caso z, que es igual a r, que es el módulo, y alfa, que es el argumento, que multiplica a 1, que tiene como argumento a beta. Se gira z un ángulo beta. El ángulo alfa se gira a beta alrededor del origen. Y el módulo va a ser r por 1, va a seguir siendo r. Y los argumentos o los ángulos se suman. Ahora, división de complejos en forma polar. La división de dos números complejos es otro número complejo tal que su módulo es el cociente de los módulos. Su argumento es la diferencia de los argumentos. Entonces, aquí lo tenemos. Módulo R con el argumento alfa que divide a R', que es el otro módulo, el argumento beta. Entonces, se dividen. Es el cociente. Resulta. Y el argumento es la diferencia. Alfa menos beta. Aquí tenemos el ejemplo. 6, que es el módulo, tiene como argumento 45 grados, entre, es una división entre 3, ¿no?, que es el siguiente módulo, que tiene argumento 15 grados. Entonces aquí, 6 entre 3, toca 2. Y aquí, el argumento o los ángulos se restan. 45 menos 15, 30. Potencia de números complejos en forma polar. La potencia enésima de un número complejo es otro número complejo, tal que su módulo es la potencia enésima del módulo. Su argumento es n veces el argumento dado. Entonces aquí tenemos elevado a una potencia n, entonces r a la n. Y
el ángulo va a ser n veces por dicho argumento, dicho ángulo. Entonces aquí sería 2, el ejemplo, tenemos 2 como módulo, argumento 30 grados, elevado a la potencia 4, entonces aquí sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Y el argumento sería las veces de la potencia, o sea, 4 por 3, 12. Entonces, agregamos el 0, entonces 30 por 4 son 120. 120 grados es el argumento. Aquí tenemos una fórmula de Moire. Y tenemos la forma trigonométrica elevado a la n. Entonces resulta r a la n. El coseno, ahora el argumento, que es el ángulo, se multiplica por n. Eso es lo que transforma. La raíz de un número complejo en forma polar. Aquí tenemos a la raíz enésima de un número complejo, es otro número complejo, tal que su módulo es la raíz enésima del módulo. Entonces aquí, y su argumento es alfa prima es igual a alfa más 2 pi por k sobre n, que es la raíz a la cual está sometida, ¿no? La raíz enésima, es n. Entonces vamos con el ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de 1 más i a la raíz sexta. Entonces encontramos el módulo. A es 1, b es 1 al cuadrado, 1 más 1 es 2, raíz cuadrada de 2. Ese es el módulo. El argumento, que es el ángulo, se calcula como arco tangente de B sobre A. Nos da 45 grados. Entonces, representándolo en forma polar, nos da raíz cuadrada de 2, sujeto a el argumento de 45 grados. Pero esto lo tenemos que llevar a la raíz sexta. Entonces, todo esto lo podemos anotar como raíz cuadrada de 2 y 45 grados elevado a la 1 sobre 6. 1 sobre 6. A la 1 sexto. Pero como el 2 tiene raíz cuadrada, entonces sería también el 2 se eleva a la 1 medio. 1 medio por 1 sexto nos da 1 doceavo. Entonces la raíz la cual está sometida es la raíz doceavo de 2. Y aquí tenemos el cálculo del argumento. Cuando k vale 0, hasta k igual con 5. Entonces aquí n vale 6, porque es la raíz que está sometido la función. Entonces aquí es alfa más 2pi por k. Entonces 2pi es 360 grados entre n, que es 6, que es la raíz enésima, y se va multiplicando por el valor de k. Y aquí vamos obteniendo alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5 y alfa 6. Aquí el primero nos da, haciendo la operación, si esto vale 0, entonces 45 grados entre 6 da 7 grados, 7.5 grados. Entonces 7 grados, 0.5 lo multiplicamos por 60 para que nos dé 30 segundos. Y aquí tenemos la representación, ya, forma polar, a la 2, que nos resultó raíz doceavo de 2. Y así, entonces el único que va cambiando es
el ángulo, el argumento. El módulo sigue siendo el mismo. Y aquí lo tenemos representado a través de un círculo. Resultados. Espero que haya quedado claro, entendible, estas operaciones. Por mi parte, ha sido todo.